Seguimos con la serie de Romanos. Hoy es un texto que me llamó mucho la atención, solo una frase, pero esa frase va a cambiar tu vida, esa frase te va a situar a veces en una situación, ¿verdad?, difícil que tienes que enfrentar cada día en tu vida. El título es Llamados a ser santos, llamados a ser santos. El texto bíblico, Romanos 1:7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Recuerden que Pablo está hablando a los romanos, que han sido, dice, llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Llamados a ser santos. Padre, imploramos nuevamente tu presencia, que sigas con nosotros. Gracias por esa adoración, gracias por tus santos ángeles que nos acompañan siempre y tu presencia. Esto lo hacemos por ti, Señor, y para ti. Bendícenos ahora con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llamados a ser santos. A manera de introducción, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuáles son las evidencias que manifiesta un creyente que ha sido llamado a ser santo? Este va a ser el estudio de esta mañana. ¿Cuáles son las evidencias que manifiesta un creyente que ha sido llamado, dice, a ser santo? Y voy a hacer un poquito de historia para enmarcarlos en lo que está pasando y por qué Pablo escribe precisamente este pequeño versículo que le habla a la iglesia y le hace un llamado, dice, a ser santos. Pablo escribe la carta a los romanos a la iglesia de creyentes de Roma. La ciudad de Roma fue la capital del imperio romano. Fue donde el famoso César tuvo su palacio, en el lugar donde se reunía un senado, dice, para un senado romano. Fue también el centro del poder del mundo conocido de aquel entonces. Con todos, dice, los abusos, viene también un control desenfrenado de ese poder. No es de sorprenderse que también fuera la ciudad más vil, perversa e inmoral del mundo. Era un pozo negro de iniquidad. Era una ciudad repleta de todo tipo de pecado lujurioso, inimaginable. En algunos textos, algún texto yo le quité todo lo que Pablo está mencionando, pero dejé uno para que ustedes tengan idea de lo que Pablo está hablándole a su iglesia que está plantada en Roma. En medio de toda esta iniquidad, en medio de todo esta vida lujuriosa, Dios planta una iglesia. Y quizá esto me recordó a nosotros, Vive Vertical. Y les repito, cuando nosotros dijimos, vamos a ver una iglesia, nuestra idea de iglesia era plantarla allá en Mesquite. Ya teníamos el contrato, solamente que hubo una pequeña cláusula que canceló todo. Y decía, el día que nosotros necesitemos el templo o todas las áreas del templo, porque solo nos iba a rentar una pequeña área, la de jóvenes, pero el día que necesitemos el templo, ese día ustedes no pueden reunirse. Y esa pequeña cláusula nos hizo revocar completamente esa solicitud de poder hacer la iglesia allá. Quizá muchos de ustedes no estarían yendo hasta allá, probablemente sí, probablemente no, solo Dios sabe. Si el Espíritu Santo, si Dios fue el que te trajo, te va a llevar a donde sea. No importa a dónde lleve la iglesia, te va a llevar a ese lugar. Nosotros hemos sido siempre una familia que no nos importa viajar 1 hora o 2 horas. Ayer en el sepelio estaba hablando con un hermano que teníamos años sin verlos. Y ellos viven adelante de Terrell. Y van a una iglesia y maneja 2 horas para llegar a la iglesia. 2 horas. A veces nosotros con 10 minutos, 15 minutos. Y si no está lloviendo, pues vamos. Pero si está lloviendo, Señor, perdóname, pero es que está lloviendo, ¿verdad? O sea, hay cosas tan increíbles, ¿verdad?, que tienen que ver precisamente con el llamado que Pablo nos va a hacer esta mañana a ser santos. La santidad no es tener una aureola aquí en la cabeza, sino la santidad tiene que ser algo de aquí adentro, un poder de Dios viviendo en tu vida, en tu corazón, en tu familia, que te mueve a hacer cosas que otras personas no hacen. Por eso Dios planta una iglesia en medio de ese lugar.
Estos creyentes eran una isla, hermanos, una isla de verdad en medio de un océano incrédulo. Esto a mí me tocó porque yo dije, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que estos valientes decidieron abrir iglesia en el peor lugar de aquel tiempo, de aquel lugar? Entonces puedes imaginar las muchas presiones que los obligaba a adaptarse al mundo impío que los rodeaba. Oye bien lo que estoy diciendo. Puedes imaginar las muchas presiones. ¿Has tenido alguna vez una presión tú? Ayer hablaba con alguien también que he conocido ya de años. Y yo siempre soy un poquito entrometido, ¿verdad?, en la vida espiritual. Pero me gusta preguntar porque me gusta saber. Yo veo a la gente y yo no soy como alguien, ¿verdad?, por ahí que conozco que la lee, ¿verdad? La lee así. Yo no, yo tengo que preguntar. Oye, ¿estás siguiendo algo en la iglesia? No. Con esa respuesta me está diciendo a mí, ¿cómo está su vida espiritual? Hasta cierto punto. Porque puede haber personas que digan, pastor, yo todos los días oro, me arrodillo, tengo mi culto familiar, tengo un día que adoro con mi familia, y eso es otra historia. Pero normalmente cuando alguien te dice no, es porque no está en sus planes, en su diario vivir, no está el ir a la iglesia o el ir a congregarse. Y ese es el problema, de que a veces la presión del trabajo, por ejemplo, la presión del trabajo, la necesidad de ganar más dinero, la presión familiar, la presión de mis amigos, la presión de mi familia, mi propia familia, puede ser el medio, y perdonen lo que voy a decir, que el diablo puede usar para que tú no cumplas, no vayas a donde Dios te está llevando. Se encontraron, dice, con tentaciones por todos lados para volver a su antigua forma de vida. O sea, día a día había cosas que les invitaba a regresar a su vida pasada. ¿No te ha pasado a ti eso? ¿No has sentido de pronto ese llamado? Porque algunas personas que yo he platicado con ellos, de pronto me dicen, ay pastor, es que son luchas que yo tengo, hay luchas, ¿verdad?, que estamos teniendo el día al día. Ahora imagínate esta gente que vivía en medio de un océano de muchas tentaciones, muchas cosas, una forma de vida que antes les gustaba y que ahora estaban negándose a seguirla. Porque ellos habían sido ese grupo arrebatados, dice, del fuego por la gracia de Dios, y fueron plantados en Cristo en un lugar para testificar, para dar testimonio de lo que ellos conocían. Les voy a contar algo, ¿verdad? De esos días que, verdad, me junté con los impíos. Hubo un juego del América y yo me ponía la camiseta del América. Ya no me la pongo, pero me la ponía. Y le dije a mi esposa, vámonos, va a haber un partido allá, y es rarísimo que hagamos eso, pero fuimos a Frisco y ahí nos fuimos a ver el partido de América y los Diablos del Toluca. El Toluca son los Diablos, ¿verdad? Los Diablos Rojos del Toluca. Bueno, resulta que entramos y yo busqué pues donde estaban los americanistas, ¿verdad? Como uno tiene que ser, juntarse con toda la bola para hacer bulto, y ahí, y era el griterío. Pero había alguien a mi lado que resultó que no era americanista, que era mi esposa. Ahí en medio de los americanistas, no, que árbitro, eso fue malo, que aquí, que allá. Bueno, no gritaba tanto, ¿verdad? Pero ella se estaba exponiendo mucho. Y yo le coseaba, le digo, espérate, estamos en medio de los americanistas. Si tú aquí te levantas, aquí nos van a dar a los dos, porque no va a dejar que le hagan algo, ¿verdad? Gracias a Dios no estuvimos en México. Aquí en Estados Unidos son más tranquilas la gente. En México se agarran a trancazos y hacen un montón de cosas simplemente porque le vas al equipo contrario. Y aquí vi que mi matrimonio estaba en peligro. Tenía yo un diablo a mi lado. Bueno, de los Rojos del Toluca, ¿verdad? ¿Saben que admiré a mi esposa? Eso es ser de valientes. Levantar el brazo, levantar la mano donde todo el mundo
está en tu contra. Y es lo que Pablo está diciendo en esta mañana. Está diciendo que esa iglesia que estaba ahí, él oraba por esa iglesia para que Dios los fortaleciera, para que Dios les diera esa fortaleza de espíritu para mantenerse firmes en medio de tantas cosas. Y ahora tú has de pensar, pastor, pero aquí ahorita nosotros estamos bien. Aquí no tenemos cosas que así nos molesten realmente. Tenemos libertad para ir a la iglesia, nadie nos persigue, podemos hacer esto, hacer aquello. No, estamos tranquilos. Pero no es cierto. Cosas están pasando quizá que nosotros no percibimos porque son cosas espirituales. Asuntos espirituales se están moviendo poderosamente, aún en este país, en nuestras familias, en nuestras iglesias incluso, que pueden estorbar y darte una falsa tranquilidad que no está pasando nada, pero está pasando algo. Y cuando no nos damos cuenta es porque no tenemos ese discernimiento espiritual. Romanos capítulo 12 versículo 2. No se amolden al mundo actual. Vean lo que dice Pablo en Romanos 12:2. No se amolden. ¿Qué es amoldarse? Acomodarse. Era más fácil para mi esposa ponerse una playera del América ahí en medio de todos para pasar desapercibida. No importa, yo le voy a los Diablos del Toluca, ¿verdad? Yo le voy al Toluca, pero me pongo la playera y me cubro para que nadie me vea. Esa es la posición más cobarde de muchos cristianos, que no sabemos defender nuestra creencia, que nuestro ser, nuestra personalidad, por fuera podemos traer títulos, podemos tener en el carro que diga amo a Cristo, sigo a Cristo, pero en nuestra vida real está muy lejos de ser un cristiano. Por eso dice Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de dónde? De su mente. Así podrán comprobar, dice, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No amoldarse es no acomodarse. O sea, mientras escuchamos este mensaje que estoy hablando ahorita, nosotros debemos recordar este contexto, ¿verdad? Que ya les mencioné acerca de Roma y los creyentes donde vivían. Estos santos no estaban viviendo en una ciudad santa, vivían el día a día rodeados de su familia, de amigos, de vecinos, el lugar que en el trabajo y en todos lados que no compartían su fe, no eran parte de su vida cristiana. Ellos vivían de esa manera. Entonces, cuando tú decides hacerte cristiano, de pronto van a surgir muchos obstáculos. Estaba yo escuchando a una persona que contó su experiencia, que dijo que no había ido nunca a la iglesia, pero ese día fue a la iglesia porque fue su cumpleaños y su esposo le regaló un carro último modelo, ¿va? Ahí está el carrito último modelo, y entonces quiso llevar al carrito a la iglesia y darle gracias a Dios por su cumpleaños y por el carrito que le habían regalado, y estuvo adorando ahí al Señor y todo, y cuando salió el carrito había desaparecido, se lo robaron. Y cuando le pasa eso, entonces entra en su mente, ¿verdad? Y dice, Señor, pues si yo vine a adorarte, yo vine a darte gracias, yo vine aquí porque quería estar contigo, y mira, justo ahora que vine a la iglesia me robaron. Esa ha sido la experiencia de muchas personas. Yo lo único que le digo, mira, a veces Dios permite algunas cosas porque tiene que probarte, tienes que pasar por fuego para poder realmente definirte. No es que voy a la iglesia porque voy a llevar mi carro y porque voy a hacer esto y porque voy a hacer aquello. Es porque no has ido a la iglesia en muchos años y ahora que vas, Dios permite esa pequeña prueba que te hace reflexionar y que nos hace reflexionar que a veces vamos a estar rodeados siempre de problemas y situaciones, pero es el Dios que nos da la fortaleza, es el Señor que nos mantiene firmes aún en los momentos difíciles. Neftalí hablaba de lo que acabamos de ver. Estas semanas ha habido dolor en mi corazón, no solo por Jessica,
el jueves también un pastor querido, muy querido por nosotros, perdió la vida también. Y luego mi esposa me menciona situaciones que a veces digo, gente que muere porque tuvo una enfermedad o tuvo un accidente o tuvo una situación. Pero hay gente que decide quitarse la vida por ellos mismos. Ellos mismos deciden quitarse la vida porque el problema, como dice Pablo, hay problemas mentales que no se ven a simple vista, pero que están allí y que de repente tú te das cuenta que traen situaciones muy fuertes. La carta del apóstol Pablo a los romanos presenta una declaración al inicio de esta carta. Dice, llamados a ser santos. Ahora, ¿por qué Pablo está pidiendo santidad en medio precisamente de un lugar tan difícil de vivir? Entonces, entendiendo correctamente esta declaración del apóstol Pablo, está desafiando no solo a la iglesia de Roma, pero te está desafiando a ti. Está desafiando a Vive Vertical, está desafiando a la iglesia de este tiempo a vivir en santidad. Y lo primero que vamos a resaltar es, eres un apartado o consagrado para Dios. Dentro de ese texto, lo que Pablo está diciendo, tú eres un apartado o eres un consagrado para Dios. Romanos 13 y 14. Vivamos, dice, decentemente, como a la luz del día, no en orgías, y ahí van las palabras fuertes, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni en disensiones y envidias, porque eso era lo que el día a día en aquella época en Roma. Más bien dice, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta última frase a mí me llamó la atención, porque dije, ¿por qué dice y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa? ¿Está diciendo Pablo, dando permiso para que tengas esas pasiones bajas? ¿Está diciendo que lo hagas? No, está diciendo que no te preocupes, que no te enfoques en el problema, no te enfoques en la situación que estás viviendo, no te enfoques en el pecado que estás cometiendo. Más bien enfócate, dice, enfócate en revestirte, dice, del Señor Jesucristo. Porque cuando tu vida es revestida por el Señor Jesucristo, cuando tú vives para Él, cualquier problema, cualquier situación, cualquier pecado que estés cometiendo va a ir desapareciendo en el nombre del Señor. Eres un apartado, eres un consagrado para Dios. Ahora en este nuevo camino, los cristianos de Roma dice que estaban tratando de vivir de una manera piadosa en una cultura sin Dios. Mientras Pablo escribe estas palabras, les está instruyendo, dice cómo poner un pie enfrente del otro, casi como si dieran pasos de bebé. Mientras comenzaban a buscar la santidad personal y a caminar por el camino angosto que conduce a la vida eterna. Porque dice que amplia es la puerta, amplio es el camino, ¿verdad?, que lleva a la perdición y muchos entran por ella. En otras palabras, está diciéndoles, no es fácil la vida cristiana. La vida cristiana hay que estar día a día conectados con Dios. En la vida cristiana, si estamos rodeados, y ustedes pensarán que hoy en día, pues pastor, pero hoy no existe todo eso que menciona la Biblia ahí. No existe, eso era de allá de Roma, porque eran unos, no sé, qué gente de otro mundo, ¿verdad? No, quiero decirte que todo eso existe ahora. Quiero decirte que todas las situaciones perversas que había precisamente en Roma, es un mensaje para hoy, para tu vida, para tu iglesia, para tu persona, para tu familia. A mantenernos, ¿verdad?, apartados y consagrados a Dios, porque estamos viviendo un tiempo difícil. Ahora, en este nuevo camino, los cristianos de Roma estaban tratando de vivir una vida diferente. Entonces, para llegar a ser santo, no te puedes dormir en un mundo lleno de inmoralidad.
O sea, para llegar a ser santo no puedes mantener solo una vida de rutinas y tranquilo, voy al trabajo, regreso, como, ceno, me aduermo y al otro día voy al trabajo y nunca tengo yo un momento con el Señor, nunca tengo un momento espiritual con mi familia. No podemos dormirnos porque estamos en un tiempo difícil. Por el contrario, dice, al ser ahora un santo, hay un esfuerzo día tras día para vivir como un santo. Esto es aún más cierto debido a que mientras estemos viviendo todavía en este mundo, hay tentaciones que tenemos que confrontar. Hay un ejemplo en la Biblia, lo voy a mencionar rápido. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Daniel y los jóvenes hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entonces Daniel dice que es un ejemplo de una vida consagrada a Dios. Siendo joven, Daniel fue llevado, dice, de cautiverio a Babilonia, a una nación completamente pagana, nada de cristianos, nada de creyentes. Entonces Daniel escogió ser fiel a Dios y no se dejó influenciar por las costumbres de esa nueva nación. En lugar de asimilar todo lo pagano o aceptar a su nuevo país, su nuevo lugar donde él estaba viviendo, Daniel tomó la firme determinación de seguir fiel a Dios y a sus principios. Él no se contaminó, oigan bien esto, no se contaminó emocionalmente, ni físicamente, ni mucho menos espiritualmente. Y esa es lo que Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre, carne, sino contra ¿qué? Contra principados. La lucha es más que nada contra tu vida espiritual, contra tus costumbres cristianas. Tú eres un santo. Cuando tú conociste al Señor, cuando tú te entregaste a Él, ahora Pablo te habla que tú eres un santo. Pero esa santidad no solamente es que yo ya soy salvo y siempre salvo. No, necesitamos llevar a un proceso, ¿verdad? A un proceso que se llama santidad. Y en un momento lo vamos a ver. Daniel 1:8. Ve lo que dice Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Saben qué? Yo tenía a mis amigos y ustedes saben que nosotros venimos de unas costumbres de no comer carne de puerco. Entonces, ahí yo me gusta molestar mucho a algunas personas, ¿verdad? Diciéndoles que hey, no comas eso, mira que aquí, que allá. Pero les voy a confesar algo. Yo tenía a mis amigos y mis amigos siempre les dije que yo no comía carne de puerco. Nunca he ocultado algo así. Y siempre me decían, es por tu religión, ¿verdad? Y yo les decía, no es por mi religión. Pero en la religión me la enseñaron. O sea, hay cosas que te pueden enseñar en la iglesia, ¿verdad? Y a nosotros habían enseñado eso. No comas eso, no es bueno. Pues no lo como. Y entonces nos juntábamos todos en una casa. ¿Y qué creen? Vamos a desayunar y todos, y empezaban a sacar una carne que se le llama chorizo. Para los choriceros, ya saben cómo sabe, ¿verdad? Que empieza a freírse y ese olor, ay mi madre, era un olor tan agradable. ¿Cierto o no? Huele rico. Y luego cuando le pusieron el huevito, ay, qué sabroso. No, ese era de cochino. Ese era de puerquito, olía rico. Es que hay que decir lo que es, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Pues yo no comía eso. Y yo dije, ay, pues comer un poquito, ¿qué tiene, no? Y de pronto, ya cuando vamos a comer, calentaron las tortillas y yo le digo a pues ya le voy a entrar, ¿no? ¿Qué creen? Que uno de los muchachos me hizo un huevito revuelto aparte y me dijo, hey, Noé, esto es para ti, tú no puedes comer esto. Y me quedé así, dije, oh, wow, o sea, tú sabes que yo no como el chorizo. Dice, sí, yo sé que no lo comes. Y respetaron lo que yo les dije. O sea, no tiene nada que ver con la salvación, pero es algo que yo les decía a ellos constantemente. Conocían cómo era yo, conocían lo que sí y lo que no, y decidieron, ¿verdad?, por ellos mismos
darme una porción de lo que yo podía comer en ese momento. Y eso es lo que le pasó a Daniel. O sea, Daniel era, pues él era que no comió un montón de cosas, sobre todo porque eran sacrificadas a los ídolos. Y entonces el Señor, ¿verdad?, lo protegió de esa manera y halló gracia, ¿verdad?, delante del rey. En segundo lugar, existe un proceso llamado santificación. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que somos alguien apartado para el Señor, ¿verdad? Y entramos a un proceso que se llama santificación. Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce ¿qué? A la vida eterna. La santidad se cosecha. La santidad se va sembrando y se va cosechando. Yo estaba cosechando algo que obviamente no tiene que ver con la santidad, en la cuestión de la comida, pero yo estaba cosechando algo que yo sembré. Cuando tú siembras algo en las personas, ellos te van a identificar por quién eres, ¿verdad? Y van a respetar bastante tu creencia y cómo tú te comportas. La santificación, según la Biblia, es el proceso continuo y progresivo mediante el cual Dios aparta al creyente, eres un apartado, del pecado y lo transforma, dice, a la imagen de Cristo, capacitándolo para vivir en santidad. Esto implica una separación del uso común para un propósito sagrado, llevado a cabo, dice, por el Espíritu Santo. No es con tus fuerzas. Ninguno de nosotros puede decir, ya voy a ser diferente a partir de hoy, a partir de mañana. Es un proceso de santificación, es donde el Espíritu Santo llega a tu vida y entonces comienza ese proceso. El santo es entonces una persona cuya culpa ya ha sido borrada. Por eso les dije, ustedes son santos, porque su culpa ya fue borrada, su pecado fue borrado. Al aceptar a Cristo, aceptaron esa expiación vicaria, ¿verdad?, cuando Él murió en la cruz. Entonces, en consecuencia, por medio del poder del Espíritu Santo que mora en Él, dice, o que mora en mí, ese poder, ese Espíritu que mora en mí, esa es la fuerza para vivir para gloria de Dios. Ese es el poder que Dios te da para hacer de transformación, para ser diferente. Y las personas lo van a notar. O sea, se trata de uno que ha sido limpiado. No es que naciste santo, fuiste limpiado y entonces te conviertes en un santo. Pablo entonces afirma que los destinatarios de esta carta con esa clase de personas son esa clase de personas. Los santos no solo son separados, son también purificados por el Señor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la segunda parte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado es completamente opuesto a la santidad. La santidad de Dios no puede tolerar el pecado, puesto que el pecado le roba lo que su santidad demanda. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 11, ve lo que dice. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y ahí hay una lista que no quise poner, pero léanla, por favor, porque hace una lista específica de las transgresiones, pecados y tanta cosa, inmundicia, que Pablo le está diciendo a Roma y a nosotros que están existiendo. Hoy en día también estamos bajo ese ataque. Y dice aquí, y eso eran algunos de ustedes. Eso eran algunos de ustedes, pero ya no lo son. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En tercer lugar, después de la santificación te hago una pregunta: ¿quién gobierna tu vida? Y esto aquí sí me puso a pensar. ¿Quién gobierna tu vida? Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan, dice, a sus malos deseos.
¿Quién reina? Es la pregunta. ¿Quién reina en mi vida? Esta es ¿verdad? Una prohibición negativa que los creyentes deben mantener. El verbo reinar es basileuo, que significa gobernar como un rey, ejercer influencia. O sea, ya sean pensamientos, ya sean deseos, ya sean problemas, luchas que tenemos, si permites que eso reine en tu vida, si ese es quien reina, dice, es como si era un gobierno que está allí, un rey con todo su gobierno está prácticamente allí y ejerce mucha influencia en tu vida. Entonces, el pecado quiere ejercer control y gobernar nuestras vidas como monarca, como si fuera un rey que está allí en nuestra vida. Y Pablo dice, ¿quién gobierna tu vida? No puedes permitir que el pecado que desea ejercer poder real y dominio sobre ti, no puedes dejarlos gobernar. Entonces, Pablo escribe, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En otras palabras, el apóstol está afirmando, no permitas que el pecado reine en tu vida. Romanos capítulo 6, versículo 11. De la misma manera dice, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces se puede argumentar que esta lucha por la pureza, ¿verdad?, se intensifica cuando te acercas al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dije hace un rato, a veces tú tomas decisión de seguir al Señor, de entregarle tu vida, y de pronto atropellan a tu perro y atropellaron el perrito y eso te detiene y te olvidas de lo que te propusiste con el Señor. Es un ejemplo solamente, pero hay familia, hay muchas cosas que pueden estar estorbando tu vida. El apóstol Pablo está muy preocupado por la iglesia, porque en la iglesia se están viendo casos aún en líderes espirituales que están completamente corrompidos, que hay corrupción en su alma, en su corazón. Nadie lo ve. Pueden estar hablando bendición, pueden estar orando, pueden estar adorando a Dios, pero por dentro hay una lucha y a veces esa lucha les gana a ellos y entonces caen en depravación. Este mandato entonces está dirigido a todo creyente. Aunque el pecado ha sido destronado, él sigue siendo, sin embargo, siempre una fuerza poderosa. Vean lo que dice Romanos 6:13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, dice, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Finalmente, en cuarto lugar, anda conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que ¿qué? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Yo aquí me encontré con un ejemplo de un personaje bíblico, Enoc. Siempre ha sido mi batalla porque se dice muy poco de él, pero solamente se dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y Dios qué? Se lo llevó. ¿Cuál es tu caminar hoy día? En medio de todo lo que estamos viviendo, como dije al principio, ha habido mucho dolor por muertes de personas queridas, personas jóvenes y adultos, mayores, pero también hay personas que han decidido quitarse la vida ellos mismos. Mi esposa me decía de un personaje de aquí de Estados Unidos que tuvo un cargo importante y un día llegó a su casa, mató a su esposa y luego se mató él, dejando 3 hijos. Y el chico de 16 años llamó al 911. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué carga le está dejando a sus chicos, a sus muchachos? Simplemente el hecho de ver a sus
3 hijos de Jessica. Nos llenó de dolor, pues, ver a estos muchachos. ¿Qué van a hacer ahora? Y la abuelita dice, yo tengo que seguir por ellos, tengo que atenderlos, tengo que buscar la manera. Yo les dije, es tiempo de acercarse a Dios y como familia buscar eso. Y una de las cosas que hizo el papá con sus 3 niños, que se fue a la iglesia después de que su esposa había fallecido. Vino el fin de semana y se fue a la iglesia. Y uno de los pastores que habló dijo, wow, eso fue un gol. Eso fue algo increíble. Eso fue un rom, como dicen, ¿verdad? Mirar a la familia, entrar a la iglesia. Ya su mamá y esposa no lo van a ver, no lo vio ya. Pero era un deseo constante de ella, que su familia buscara a Dios. Génesis 5, 23 y 24 dice que en total Enoc vivió 365 años. Y como anduvo, allá lo dicen en tiempo pasado, anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Sin lugar a dudas, Pablo tenía una preocupación por la iglesia de Roma y tiene una preocupación por nosotros, porque él sabía que estaban rodeados de tantas distracciones. Y dime si hoy no estamos rodeados de tantas distracciones, que fácilmente nosotros podemos cambiar la gloria, fácilmente podemos cambiar la presencia de Dios por otra cosa, por cualquier cosa. Las distracciones. Hoy también Pablo entonces nos advierte que en nuestro caminar de día a día enfrentaremos diferentes tipos de luchas. Mira bien, habrá quien trate de desanimarte recordándote tu pasado. Va a haber gente que te va a decir, oye, si tú eras esto, tú eras aquello, ¿qué haces dándote golpes de pecho ahí en la iglesia? Habrá gente que te va a comentar eso. Habrá momentos de lucha, aunque seas uno de los santos del Señor. Momentos de desánimo. Tú puedes desanimarte, yo puedo desanimar. Yo tuve un tiempo de desánimo, aunque no lo crean. Y ese tiempo de desánimo, yo estaba sentado ahí, yo decía, pues ¿qué? Hasta aquí llegué, se acabó todo. Pero Dios tenía planes y los planes de Dios son perfectos. Y cuando tú dejas que el Señor moldee tu vida, te conviertes entonces en un instrumento en sus manos. Habrá momentos de lucha, momentos en que tú vas a sentir que ya no puedes, que quieres tirar la toalla, quieres rendirte. Y como esas personas que se han quitado la vida hasta hoy se rindieron, tú no puedes rendirte en el nombre del Señor. Tú puedes ser fuerte y fiel y puedes agarrarte de las promesas que Dios tiene para ti. Habrá momentos en que no quieras seguir adelante. Habrá momentos en que los problemas diarios de la vida tratarán de ahogar tu fe. Algunos, su familia los va a abandonar por tomar la decisión de seguir a Cristo. Algunos, sus amigos se alejarán y otros se burlarán de lo que estás haciendo. Pero Jesús te dice esta mañana, Juan 16:33, confía, yo he vencido al mundo. Y si Él es el vencedor, tú y yo tenemos asegurada la victoria. No importa en lo que estemos viviendo, no importa si están situaciones tan fuertes, no importa lo que estemos viendo ahorita que está la era de electrónicos está fortísima. En los días míos yo le decía a los muchachos, en mis tiempos eran revistas y eran un montón de cosas que uno podía mirar allí, pero hoy en día no, hoy en día está en tu teléfono. Está en las aplicaciones, está simplemente que puches unos botones, que le preguntes, que pidas, y ahí te va a llegar tanta cosa buena como tantas cosas que no son buenas. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que saber que nosotros fuimos llamados para ser santos, y la santidad, hermanos, no se demuestra en la iglesia. La santidad la demostramos en nuestra casa. La santidad la demostramos con nuestra familia. La santidad la demostramos en el trabajo, en la escuela.
La santidad se demuestra donde tú vayas moviéndote, donde Dios te vaya llevando. Si ese es tu llamado que Dios tiene para hoy, te pido que oremos y pongamos nuestra vida en sus manos. Padre, aquí estamos tus hijos. Nos ponemos delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fallas. Tú sabes, Señor, que hay infinidad de cosas que nos rodean ahora que son más atractivas que seguir tus pasos, que seguir tu camino. Pero así, Señor, como tú llamaste a aquella iglesia en medio de aquella ciudad tan corrompida, que los llamaste para ser santos, la misma invitación sé que nos haces a nosotros, Padre. Permite que pongamos toda nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros deseos, nuestros planes, los pongamos, Señor, en tus manos, para que seas tú quien dirija, para que seas tú quien gobierne, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los bendigo, hermanos. Que Dios bendiga su casa, su hogar. Como nuestro Dios, creador del cielo y la tierra, brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Nada se compara a Él, exaltado en poder y gloria, y gloria. Todo reino y nación se rinde en adoración. Tú reinas, grande y fiel. Tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, y grande y fiel. Tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Poderoso, y honra y majestad, poder, la gloria tuya es. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, Señor. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios.
podemos seguir aquí cantando que Él es Dios todopoderoso, que nos ha llamado a ser santos. Y no santo significa que no vamos a flaquear y a pecar. Santo significa que entendemos que Él es el Dios que nos puede levantar, que Él nos puede restaurar, que Él nos puede edificar y reconstruir una vez más. Lo que alguna vez estuvo perdido, lo que alguna vez estuvo a lo mejor enterrado entre lo más profundo del pecado, Dios lo puede volver a restaurar, a levantarnos y a ponernos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que el velo se rompió y nos dio totalmente acceso al Señor Todopoderoso, y hoy tenemos libertad para entregar todo lo que somos y lo que tenemos al Dios Todopoderoso. Que su nombre en esta iglesia y en tu vida y en tu casa, que el nombre de Cristo sea el único que nosotros levantemos en honor a nuestro Dios. Te damos gloria, Padre. Gracias, Padre, porque podemos levantar nuestro canto. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos, Señor, juntos como una sola familia y un solo ejército, Señor, levantar nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es el único que se lo merece, no nosotros. Él es el único que se merece toda gloria y toda honra. Iglesia, cuán bueno ha sido poder adorar todos juntos. Nos vemos aquí el próximo sábado. ¿A qué horas?